Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de la primera temporada de Red Mirifica. Este es un espacio para agentes de cambio, impulsores de la igualdad de género, donde juntas y juntos aprenderemos y desafiaremos el mundo del trabajo. Yo soy Priscila Zamora y hoy estaremos hablando sobre un sentimiento que muchas personas hemos sentido en diferentes ámbitos de nuestra vida, el síndrome del impostor o impostora. La mayoría lo hemos sentido. No es un simple pánico a no querer hablar en público o un sentimiento de ansiedad leve, sino una creencia profunda y paralizante de que nos ganamos algo que no nos merecemos y que en algún momento vamos a ser expuestos. Es una autopercepción de ser una persona menos calificada y nos lleva, por ejemplo, a trabajar más de la cuenta por miedo a no estar a la altura, a perder oportunidades de empleo, negociaciones salariales, a quitarse méritos o gatillar cuadros de angustia. Se cree que un 70% de las personas ha experimentado este sentimiento en algún momento de sus vidas. Y este síndrome nos afecta en distintos ámbitos, a mujeres y hombres, a estudiantes de medicina, directores de marketing, actores y actrices o ejecutivos en general, por nombrarles unos ejemplos. En el episodio de hoy los invitamos a conocer qué es y cómo afecta a mujeres y hombres en su desarrollo profesional y cómo podemos avanzar para que esto no sea una barrera. Este síndrome fue identificado por primera vez en 1978 por las psicólogas Pauline Rose Clance y Suzanne Imes. En su artículo teorizaron que las mujeres eran las únicas afectadas por este síndrome. Desde entonces, la investigación ha demostrado que tanto hombres como mujeres experimentan sentimientos de impostor, y Clance publicó un artículo posterior reconociendo que no se limita solamente a mujeres. Hoy en día, el síndrome puede aplicarse a cualquier persona que no sea capaz de internalizar y ser dueño de sus éxitos, dice la psicóloga Audrey Irving. La experta en síndrome del impostor, Valerie Young, autora del libro sobre el tema, Los pensamientos secretos de las mujeres exitosas, también ha encontrado patrones en las personas que experimentan sentimientos de impostor. Por ejemplo, los perfeccionistas establecen expectativas extremadamente altas para sí mismos e incluso al que alcanzan el 99% de sus objetivos se sentirán fracasados o fracasadas. Cualquier pequeño error les hará cuestionar su propia creencia y competencia. Los expertos, por otra parte, sienten la necesidad de conocer cada pieza de información antes de comenzar un proyecto y buscan constantemente nuevas certificaciones o capacitaciones para mejorar sus habilidades. No postularán a un trabajo si no cumplen con todos los criterios de una publicación y podrían dudar, por ejemplo, en hacer una pregunta en una clase o en una reunión de trabajo por tener miedo a parecer no competentes. Otro aspecto es el genio natural, que cuando tiene que luchar o trabajar duro para lograr algo, piensa que esto significa que no es lo suficientemente bueno o buena para eso. Están acostumbrados a que las habilidades les lleguen con facilidad y cuando tienen que esforzarse, su cerebro les dice que es una prueba de que son un impostor. Otro tipo es los solistas, que sienten que tienen que realizar tareas por sí mismos y si necesitan pedir ayuda, piensan que eso significa que son un fracaso o un fraude. Y por último, los superhombres o supermujeres se esfuerzan por trabajar más duro de lo que les rodean para demostrar que no son impostores. Sienten la necesidad de triunfar en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, como padres y madres, como socios o socias, y pueden sentirse estresados cuando no están logrando algo. ¿Y por qué la gente experimenta este síndrome? En realidad, no hay una única respuesta. Algunos expertos creen que tiene que ver con rasgos de personalidad, mientras otros se enfocan en causas familiares o conductuales. Si bien es cierto de que no es exclusivo en mujeres, existe el efecto fuera de grupo, que lo mencionamos en el episodio 1 sobre sesgos inconscientes, que lo pueden sentir mujeres y otros grupos minoritarios en el mundo del trabajo. La falta de modelos a seguir para las comunidades marginadas tiene un gran impacto en hacer que las personas sientan que pertenecen o no a entornos corporativos. Sin esta representación, no hay una señal de avance concreto o cómo manejar estereotipos y estigmas. Es
Es más probable que experimentemos el síndrome del impostor si no vemos muchos ejemplos de personas que se parecen a nosotros o comparten nuestros antecedentes y que claramente estén teniendo éxito en nuestro campo. Las mujeres de color, especialmente las mujeres negras, así como la comunidad LGTBI, son las que corren más riesgos, dice Brian Daniel Norton, que es un psicoterapeuta y asesor de Nueva York. Cuando experimentas opresión sistémica o te dicen directa o indirectamente durante toda tu vida que no tendrás éxito y comienzas a obtener logros, vas en contra de toda una narrativa cultural y social. Y ahí es donde se produce el síndrome del impostor o la impostora. Si dudas de ti mismo, incluso cuando estás haciendo todo lo correcto, ¿estás condenado a sentirte como una persona impostora, pase lo que pase? ¿Y por qué exactamente sentimos el síndrome del impostor? ¿Y qué podemos hacer cuando ese sentimiento comienza a hervir? Hoy tenemos como entrevistada a Pamela Pérez. Ella es ingeniera comercial y tecnóloga en administración de personal con vasta experiencia liderando equipos y áreas de recursos humanos de diversos rubros e industrias, especialista en desarrollo organizacional y talento, y actualmente se desempeña como gerente de operaciones en Fiabilis y como coach de empleabilidad en Who & Co. Pamela, muchas gracias por estar hoy y por apoyarnos con tu experiencia nuevamente en Women in Management. Y bueno, primero que todo yo quería preguntarte, ¿por qué empezaste a profundizar sobre este fenómeno específico? ¿Qué es lo que pasó en tu vida que te llamó la atención y has estado estudiando tanto sobre el síndrome del impostor y la impostora? Ya. Oye, no, primero que todo, muchas gracias por la invitación. De hecho, me siento muy agraciada con esta invitación, así que la verdad es que me encanta siempre hablar de estas cosas a mí. Así que donde me inviten, yo feliz. Bueno, particularmente empecé a hablar de a evaluar el tema del síndrome del impostor por una situación muy personal que tiene que ver con mi pausa profesional que hice cuando fui mamá. Yo venía trabajando y desarrollando mi carrera profesional desde que tengo 20 años, que salí de la universidad más o menos, entonces iba creciendo profesionalmente, pero en algún minuto ya llevaba 5 años casada y la maternidad llegó a mi vida. Yo quería ser mamá, entonces estaba buscando ser mamá. Y cuando ocurrió este milagro en mi vida, te juro que yo estaba enamorada de mi hija y tomé la decisión de dejar de trabajar. Y en ese minuto también decidí volverme a embarazar. Y hoy día tengo a 2 niñas hermosas, Francisca y Isidora. Pero también me di cuenta de que no lo eran todo en mi vida, que en algún minuto yo había hecho esta pausa profesional, pero que quería seguir en el mercado porque me gustaba mucho trabajar. Entonces, cuando tomé la decisión de volverme a reinsertar al mercado, empecé a sentirme aterrada. ¿Por qué? Porque yo sentía que había perdido valor profesional, sentía que no sabía muy bien por dónde partir con las búsquedas. A pesar de que yo había trabajado muchos años en el mundo de recursos humanos, no sabía por dónde empezar. Entonces, lo que ocurrió ahí... Vamos a tener que parar. Espérenme un segundito. No te preocupes. Entonces, cuando quise volver al mercado laboral, me di cuenta de que había perdido o que yo no sabía cuál era mi valor profesional en ese minuto. No sabía cómo iba a orientar mi búsqueda y mucho menos cómo me iba a ofrecer en el mercado. Entonces me llené de miedos. Incluso llegué a pensar de que había olvidado todo lo que había aprendido en la vida, profesionalmente hablando. Y yo decía, esto no es normal, porque en general, no es que yo sea una persona muy orgullosa de lo que sé ni nada, pero en general uno como que tiene ciertas certezas en la vida con respecto a las cosas que sabes hacer. Y yo había perdido todas esas certezas y me sentía tremendamente insegura, a pesar de que trabajé muchos años en el mundo de recursos humanos. Entonces empecé a averiguar si eso obedecía a alguna patología psiquiátrica, psicológica o algo, porque además también me generaba mucha sensación de ansiedad. Y fue así como me encontré con un libro que se había escrito hace más o menos 40 años, que hablaba acerca del síndrome del impostor y que precisamente con las mujeres era en donde más se evidenciaba en términos profesionales. Y cuando yo empecé a leer acerca de esto, dije, esto es lo que me está pasando. Lo leí completo, me devoré el libro, en 2 días me lo había leído completo y dije, wow, ¿cómo yo no escuché nunca antes de esto en el mundo?
Y obviamente empecé a hacer mis investigaciones propias, empecé a ver estudios que se habían hecho relacionados. Y me di cuenta de que de partida no es una patología porque no está clasificado como una patología clínica. Por lo que si uno buscara tratamiento clínico, médico para resolver esta situación, no existe. Y eso me llamó muchísimo la atención. Oye, qué increíble, claro. No vamos a tener un tratamiento clínico, pero sí podríamos tomar acciones de a poco cada persona. ¿Y cómo has visto tú cómo las personas reaccionan o trabajan este fenómeno en el proceso tan estresante más encima cuando es reclutamiento, cuando uno está buscando trabajo y tiene que mostrar todas sus habilidades y vienen todas estas inseguridades, estas creencias que vamos interiorizando, este terror de repente de no sentirnos seguros con nuestras habilidades? ¿Cómo lo ves tú como experta en recursos humanos que has visto el reclutamiento? ¿Qué ocurre en ese periodo tan crítico de las entrevistas? ¿Y qué ocurre con las mujeres también, como decías, que parece que se ve un poco más en nosotras? Efectivamente, mira, como no es una patología estudiada como patología, se define como un trastorno psicológico y como trastorno muy pocas personas saben que lo tienen. De hecho, en la gran mayoría de los estudios que encontramos hoy día disponibles, nos damos cuenta de que se hizo una encuesta a nivel de personas que trabajan en el mundo de la tecnología y se descubrió que al menos el 70% de los profesionales en Estados Unidos ha sufrido alguna vez este síndrome, pero ellos no eran conscientes de que lo habían tenido en algún momento. O en España, ponte tú, 9 de casi 10 jóvenes profesionales se creen una auténtica estafa. Entonces, cuando tú lo ves de esa manera, te dices, oye, esto impacta a muchas personas en el mundo. El problema es que te ataca en alguna medida en distintas temporalidades de tu vida. Normalmente en los hombres es más común ver digamos, síntomas de este síndrome del impostor cuando son profesionales más jóvenes y tienen poco seniority. Y con las mujeres aparece cuando precisamente en el momento en el que me apareció a mí, por ejemplo, que tiene que ver con el compatibilizar roles con la doble presencia. Como que las mujeres tendemos a sentir de que no somos muy buenas haciendo mucho o que estamos metidas en tantas cosas que no todo lo hacemos bien. Y nosotros hoy día incluso eso lo asociamos con la culpa, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la falta de seguridad que empiezas sintiendo en tu rol profesional. Ahora, hay ciertos síntomas que podrían clasificar dentro de este síndrome y que uno debe estar súper atento a la aparición de ellos porque por ahí es donde uno primero hace el diagnóstico. Yo siempre creo que es muy importante, como nosotros decimos en la ingeniería, todo lo que yo no puedo medir no lo puedo controlar. Y esto es un vivo ejemplo de eso. Si yo no sé que tengo algo, que me está pasando algo, difícilmente voy a poder gestionarlo y controlarlo. Y en el caso del síndrome del impostor funciona mucho. Ahora, el tema es que para el mundo de la selección le impacta mucho. ¿Por qué? Porque si yo no me creo que soy un buen profesional, que soy capaz de hacer las cosas que he aprendido a hacer en mi carrera profesional, probablemente no voy a dar buenas entrevistas. Y si no doy buenas entrevistas, existe una alta probabilidad de que todos mis procesos no sean exitosos. Entonces, en este contexto, a las mujeres les impacta más porque, primero, las mujeres postulan menos a posiciones de dirección. Y eso es una señal de que la población femenina sufre más del síndrome del impostor que los hombres. De hecho, hoy día nosotros en proceso de reclutamiento recibimos 7 postulaciones más de hombres que de mujeres. Las mujeres se aseguran mucho de cumplir el perfil solicitado por la posición. Un hombre puede relativizar algunos requisitos, por lo que es muy fácil ver que un hombre cuando cumple con promedio el 61% de las competencias para un rol postula, pero una mujer se asegura de cumplir al menos el 92%. Entonces también somos mucho más autoexigentes con nosotras. Cuando nosotros hacemos ofertas a las mujeres para participar en procesos de selección, recibimos el triple de rechazo en comparación con los hombres.
Y muchas veces nos dicen, no, no estoy interesada por el momento, o la verdad es que estoy cómoda donde estoy. 5 de 7 mujeres en un proceso de selección desertan porque creen que no van a poder ser seleccionadas finalmente. Y cuando nosotros presentamos una carta oferta, recibimos el doble de rechazo de las mujeres que de los hombres. Ahora, esas son las cifras que nosotros manejamos en procesos de selección comunes y corrientes, en donde ponemos a competir en igualdad de condiciones a hombres con mujeres. Qué increíble las cifras, Pame, lo encuentro terrible. Me pasan hartas cosas cuando lo comentas, me empiezo a cuestionar por qué nos pasa eso, por qué creemos que aun cuando tenemos las capacidades, las habilidades, los títulos, los diplomas y algunas nos ponemos a coleccionar certificaciones, siempre en pos de sentirnos preparadas, validadas. Y creo que en eso tenemos mucha tarea, por supuesto, hablando de esto, visibilizando, siendo más honestas en que yo creo que en cierta forma muchas lo hemos vivido. Y es muy generoso, yo creo, compartir también cómo lo hemos superado. Yo creo que también sola es muy difícil, mucho mejor hacerlo en compañía, en grupo, con otras mujeres, con otros colegas. Y creo que también tenemos que darle una vuelta a los mensajes que enviamos desde nuestra sociedad, desde nuestra cultura, de sobreexigencia a cumplir todos los roles habidos y por haber que tenemos que hacer de madres, esposas, profesionales, toda siempre perfecta. Y por supuesto que ahí viene mucha carga, como esta exigencia es muy externa y nosotras por supuesto que la absorbemos y la interiorizamos. Pero creo que también pueden hacer cosas las empresas, porque creemos que es un síndrome solamente personal, es algo individual, pero quizás las organizaciones podrían hacer algunas cosas al respecto para ayudar a las mujeres y también a los hombres que lo vivan. En tu experiencia, en tu visión, ¿qué crees que podrían hacer las organizaciones sobre este tema? O sea, sin duda que esto es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una experiencia que valga la redundancia, experimentamos cada uno en nuestro fuero más personal, piensa tú que si el 90% de la población pasa por este síndrome en algún minuto de su vida, ¿le va a impactar el mercado laboral? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque en el contexto de las empresas, hoy día no podemos sacar el máximo potencial de nuestros trabajadores, porque ellos no están dispuestos a entregarlo porque tienen miedo. No encontramos el mejor talento en el mercado porque este talento se esconde. ¿Por qué? Porque ellos creen que no son capaces de desempeñar y desarrollar su talento adecuadamente. Entonces, si bien es cierto, esto es un fenómeno individual, se hace colectivo al darse cuenta de que a todos nos va a pegar en alguna medida en el mercado laboral las repercusiones de este síndrome. Y en ese contexto, cuando uno lo ve, por ejemplo, podríamos decir que las compañías hoy día tienen un gran e importante rol en desarrollar los talentos de sus trabajadores, desarrollar el talento de las personas con las que invitan a trabajar a sus compañías. Y en ese contexto, yo creo que podrían fortalecer, de hecho lo hemos visto así, cuando los empleadores fortalecen los procesos de onboarding o de adaptación al cargo, de incorporación en sus empleados, cuando se les entrega claridad acerca del rol que van a cumplir, cuando se les entrega claridad con respecto a los objetivos con los que los van a medir, es menos probable que la persona sea víctima del síndrome del impostor. Cuando tú generas programas de mentoring dentro de las compañías, y asocias a una persona con alguien que le pueda guiar en su desarrollo personal y profesional dentro de la empresa. Cuando tú tienes programas de desarrollo claros en las compañías. Eso es súper importante. Cuando yo entro a trabajar a un lugar y sé hasta dónde puedo llegar por propio mérito y por mi esfuerzo, y el camino es claro, es mucho más probable que yo invierta todo mi esfuerzo en eso y que este síndrome del impostor le bajemos un poquito el volumen en ese contexto. También, obviamente, es súper importante
los ambientes abiertos al feedback, pero este feedback orientado al desarrollo profesional, dispuestas a hacer feedback, trabajando también cómo enfrentar las conversaciones difíciles, porque en contextos laborales siempre se van a dar conversaciones difíciles y si las personas aprenden a manejarlas, también van a tener menos posibilidad de que aparezca este síndrome del impostor en su desempeño. Y finalmente, el balance trabajo-vida personal. El equilibrio laboral y personal es súper importante porque la gente que tiene el síndrome del impostor tiende a sobreexigirse y a asumir más responsabilidades de las que les corresponde. ¿Por qué? Porque tienden a sobrecompensar. Esta necesidad de agradecer de alguna manera el que me hayas dado la oportunidad de trabajar aquí, pero sobre agradecer. ¿Por qué? Porque finalmente tienen el convencimiento personal de que no es tan bueno. Entonces, cuando las empresas cultivan ambientes en donde se comparten las responsabilidades, se comparten los beneficios y existe esta conciliación vida-trabajo, obviamente el síndrome del impostor se hace menos presente. Oye, qué prácticas las iniciativas que nos comentan. Me encanta esto de cómo tenemos que visibilizar el acompañamiento a través de mentoring, como comentabas, el feedback constructivo, acostumbrarnos a recibir feedback. Eso nos hace crecer finalmente y estar como dejando esa imagen de repente tan imposible, llegar de la perfección. Todos nos vamos a equivocar en el camino. De hecho, siento que las organizaciones también debiésemos dar más espacio para equivocarnos y para aplaudir el camino, no solamente los resultados, no solamente los objetivos, y eso va un poco contra todas las organizaciones y lo que buscamos es como el cumplimiento del KPI, sino, oye, estamos dejando espacio para el error, porque ahí también viene la innovación y yo creo que mientras mejor abracemos ese proceso, donde por supuesto vamos a fracasar en el camino y es súper natural, celebrar eso, ¿sabes? Yo encuentro que nos hace falta también entre nosotras abrazar más el fracaso como parte del proceso y es algo normal, es algo natural, visibilizar más modelos a seguir. Uno ve de repente las personas exitosas, pero hay muchas historias atrás, entonces eso de conectar, me encantó lo que comentabas. Yo igual creo que las empresas pueden hacer harto más, así que te agradezco mucho, mucho tu tiempo, Pame, y feliz con los consejos, con toda la data que también nos diste, súper apropiados los números, muy terribles también, la verdad es que me sorprendí harto, así que te agradezco todo tu conocimiento y expertise y nuevamente gracias por acompañarnos en nuestras iniciativas con Women in Management. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Como te dije en un principio, estoy muy, muy agradecida por esta oportunidad y por poder también compartir mis conocimientos. Y como último mensaje a quienes nos escuchan y a quienes escuchan este podcast, cuando lo estén escuchando y digan, ¡ay, a mí me está pasando esto! Los invito a hacer la reflexión de cómo aprendieron a andar en bicicleta. Yo soy una convencida de que nadie aprende a andar en bicicleta sin que se caiga más de una vez. Pero la gracia es pararse y volverlo a intentar. Y si algo les puedo decir desde la experiencia de alguien que ha tenido el síndrome del impostor, es que uno tiene que aprender a manejar las conversaciones internas con uno mismo. Digamos que el síndrome del impostor te va a acompañar toda la vida. Entonces uno tiene que aprender a bajarle el volumen y a pesar de los miedos, seguir adelante cuando corresponde. Y yo creo que con estas dos formas de enfrentar los desafíos profesionales, probablemente vas a poder manejar de manera más adecuada al impostor que llevas dentro. Eso, muchas gracias por escucharnos. ¿Y cómo se vive el síndrome de la impostora? Nuestra directora Sara Huerta lo averigua a través de la entrevista a Rocío Cares, candidata PhD en Ciencias Ambientales, quien nos cuenta cómo ha sido su experiencia. Hola Rocío, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de Red Mirífica. Hoy, como Priscila comentó, estamos tratando el síndrome de la impostora. Cuéntanos, ¿cuándo te hiciste consciente del impacto que generaba en ti el síndrome de la impostora? Hola Sara, muchas gracias por la invitación. Bueno, te comento que yo no
conocía que este sentimiento que le llaman síndrome de la impostora existía como tal, como un síndrome. Sino más bien ha sido un sentimiento que me ha acompañado a lo largo de mi vida, sobre todo en el desarrollo de mi vida académica y profesional, pero se manifestó de una forma muy concreta en un hecho particular que me sucedió el año pasado, cuando yo postulé a un doctorado en el extranjero, en el cual quedé aceptada, y luego postulé a Becas Chile, la cual también me adjudiqué. Sin embargo, en el doctorado yo estaba aceptada condicionalmente al idioma, que es lo tradicional, digamos, cuando uno postula a las universidades en el extranjero, porque tiene que dar un test de idioma. Entonces yo estaba en la preparación de este test, pero estaba en la preparación de este test. Sin embargo, tenía esta aceptación condicional, que yo sentía que no era suficiente porque no era la aceptación definitiva, aun cuando yo sí tenía los requisitos académicos por los cuales ellos me habían aceptado en principio. Pero me faltaba esto. Y el día que se postularon, y el día que aparecieron los resultados de Becas Chile, hubo gente que me empezó a llamar para felicitarme antes de que yo viera los resultados, luego vi los resultados, pero yo tenía un sentimiento muy negativo respecto a eso, porque yo sentía que me había ganado una beca, sin embargo todavía no había logrado obtener esta aceptación incondicional en la universidad a la que yo había postulado. Entonces tenía un sentimiento súper encontrado, por un lado, de que me había ganado la beca, pero por otro lado, el que se me hacía necesario transparentar la situación de que yo todavía no estaba aceptada incondicionalmente en la universidad. Y eso me llevó a mí a sentirme un poco como un fraude, porque la gente me llamaba para felicitarme por la beca, pero yo sentía que no estaba todavía en la universidad, que me faltaba dar un paso, que no sabía si lo iba a lograr, y si no lo lograba, entonces la beca no servía. Entonces empecé como con un montón de pensamientos como súper negativos, y ese día, no sé, quizás no pueda expresar muy bien con palabras, pero me daba hasta un poco de vergüenza. Y decidí que no le iba a contar a nadie que yo me había adjudicado la beca, además de la gente que ya lo sabía porque había visto los resultados, porque son públicos. Pero no le iba a contar a nadie porque de verdad me sentía como un fraude, sobre todo cuando la gente me felicitaba por el logro, porque yo sentía que aún no tenía ningún logro. Y en ese momento, bueno, unos días después nos juntamos con unos amigos y salió el tema de Becas Chile, que ya sabían que yo me la había ganado. Y yo les traté de explicar cómo me sentía, pero no de una forma consciente, sino que traté de justificar un poco de que no, si no es para tanto, no, si todavía me falta esto, no, si la universidad todavía no me ha aceptado condicionalmente, tengo que hacer esto y si no lo logro. Y ahí fue cuando una amiga me dijo que yo estaba un poco teniendo estas actitudes del síndrome de la impostora. Y esa fue la primera vez que yo lo escuché. No lo había escuchado antes, y ella me explicó de qué se trataba y que era justamente un poco que tenía que ver con este sentimiento que yo estaba teniendo de haber tenido un logro por méritos académicos, estar aceptada en una universidad extranjera, por méritos académicos haberme adjudicado Becas Chile, pero rodeada de un montón de inseguridades debido a solo un paso que me faltaba dar, y yo sentía que como no tenía el 100%, entonces no era suficiente,
y que nadie debía estarme felicitando porque yo todavía no había logrado nada y que de verdad me hacían sentir como si yo fuera una impostora. Siento que lo retrata demasiado bien. Claro. Sí. Claro, ya tenías como si no hubiese sido suficiente tener todos los méritos para que en un doctorado de una universidad buena en el extranjero te aceptaran para ganarte becas Chile. Nada de eso era suficiente si no tenías una colita que te faltaba, que era el test de idioma. Claro, y realmente ese día, y yo lo verbalicé así, se los dije en ese momento, me sentía un fraude. Y en ese momento fue cuando mi amiga me hizo notar, porque estaba siendo muy dura conmigo mismo, no estaba bien conmigo misma, estaba siendo muy dura conmigo misma, no estaba viendo los logros que yo había conseguido hasta ese momento y me estaba tirando para abajo, como se dice. Rocío, ¿y de qué manera has observado que se hace presente en ti y en qué situaciones? Bueno, de forma completamente inconsciente, porque no es algo que yo pueda manejar o controlar, pero a mí me pasa mucho que tengo como una vocecita interna que siempre me está diciendo a lo largo de todo lo que yo he ido realizando durante mi vida, sobre todo académica, que es lo que yo he realizado, que me dice: ¿quién eres tú para estar haciendo esto? ¿Quién eres tú para estar aquí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me resuena mucho. Y ha sido algo que, a pesar de que yo obtuve un título profesional, luego un magíster y ahora ya voy a ingresar al doctorado, a pesar de todo eso, siempre me está recordando esta voz que quizás yo no soy capaz, que quizás yo no me la voy a poder, que quién soy yo para estar haciendo esto. Es una cosa como muy, muy inconsciente, a nivel muy, muy inconsciente, pero hace que yo tenga muchas inseguridades respecto a lo que estoy haciendo, y todo lo que yo he ido realizando, estudiando o logrando hasta este momento ha sido llevada por la motivación, por lo que yo quiero hacer más adelante, por lo que yo me he querido especializar, más que el decir yo me la puedo. En realidad ha sido como un poco inocente el ir como avanzando en mi vida académica, porque yo siempre lo he hecho pensando en la motivación que tengo, de que me gusta estudiar, de que me gusta lo que estoy estudiando, de que quiero aportar más adelante con lo que yo voy a estudiar, que está relacionado con el medio ambiente. Entonces es algo que a mí me apasiona y que quiero lograr. Entonces es más que nada esa pasión lo que me ha llevado a mí a seguir como avanzando y obteniendo estos logros, por así decirlo, más que el pensar que yo me la puedo. Entonces de repente me veo en un momento en el que estoy metida en algo porque me apasiona, porque lo quiero hacer, porque quiero estar ahí, pero está esa vocecita que me dice: ¿quién eres tú para estar aquí? ¿Quién eres tú para estar haciendo esto? Y yo creo que de esa forma es como se ha manifestado en mí este síndrome. ¿Y qué consejos podrías compartir para hacer frente a este síndrome? ¿De qué manera tú lo has ido concientizando y enfrentando en el día a día? ¿Cómo luchas contra el síndrome de la impostora? De forma consciente, sola, no puedo hacerlo, porque como te digo, no es algo que uno tenga presente y que diga: por tal motivo yo pienso así. No es que yo tenga que pensar así, sino que, no sé, tengo que darme ánimo, tengo que creer que me la puedo. No es algo consciente. O sea, todo lo que yo te estoy diciendo yo lo he ido concientizando, pero en el momento yo no lo veo. Entonces yo creo que es muy importante el apoyo de otras personas para esto. En mi caso, yo tengo un grupo de amigas, ¿cuál es más brillante que otra?
pero todas pasamos por lo mismo y hasta hace un momento, hasta hace poco, tampoco como yo no sabíamos que existía esto del síndrome, y una vez que yo lo interioricé, digamos, y que al principio tampoco me la creía porque encontraba que era un poco como justificación de lo que a uno le pasaba, más que el decir, no, en verdad yo no tengo méritos para esto. Pero una vez que yo lo interioricé y que lo conversé con ellas y empezamos a averiguar y que efectivamente sí existía, nos dimos cuenta que todas teníamos algo de eso, y yo lo veo muy claramente en ellas y ellas también lo ven en mí. Entonces tenemos como esta red de apoyo en que nos contamos todo lo que hacemos, todos los logros por muy mínimos que sean, y cada vez que una, no sé, por ejemplo, dice, voy a hacer tal cosa, pero no sé, no es para tanto, y nosotras la felicitamos y encontramos que es realmente valioso lo que va a hacer y que es brillante y todo eso, y la otra persona dice, no, bueno, no es para tanto. Entonces nosotros ahí tiramos como la alerta, digamos, como síndrome del impostor, y no queremos impostoras en nuestro grupo, así que hemos estado como haciendo esta red de apoyo para que, más que nada, para que el otro lo note porque una es muy difícil, es muy difícil darse cuenta sola de lo que está pasando. Claro, e ir combatiendo al síndrome de la impostora. Sí. Qué interesante lo que comenta sobre cómo la sororidad se pone a disposición del grupo, de las mujeres, para ir desafiando estos temores inconscientes que tenemos, sobre todo las mujeres. Muchas gracias, Rocío, qué interesante conocer tu experiencia y sobre todo cómo entre mujeres han comenzado a trabajar en contra del síndrome de la impostora. Muchas gracias a ti. A continuación, queremos dejarles consejos concretos para personas líderes y para las empresas para abordar el síndrome del impostor. Las personas líderes de equipo pueden hacer las siguientes acciones. Primero, fomentar la seguridad psicológica. Poner fin al silencio en torno al síndrome del impostor comienza con cada uno de nosotros. Empezar a normalizar el hecho de que hay miedos que van a surgir cuando vamos asumiendo riesgos. El segundo es mostrar lo que significa trabajar como un ser humano. El síndrome del impostor está asociado con comportamientos como el perfeccionismo, el exceso de trabajo, y es genial si tenemos estándares altos para el trabajo, pero nadie gana cuando los miembros de los equipos se agotan. El tercero es reconocer los logros de las personas, no solamente elogiar la inteligencia del resultado, sino el talento en el proceso. Elogia todo el esfuerzo en lugar de concentrarte solamente en los logros. Y esta es la mejor manera para dar un fuerte sentido de autoestima que evita que el síndrome del impostor se vaya arrastrando. El cuarto es utilizar comentarios para el desarrollo. Usa herramientas como las evaluaciones 360 para descubrir oportunidades de aprendizaje y desarrollo de una manera orientada al crecimiento. Y una quinta es crear una cultura de inclusión. Crear un espacio para conversaciones sinceras donde las personas se sientan cómodas hablando sin temor a ser atacadas porque pudieran sentirse incompetentes. Y para fomentar este clima hay que comenzar por establecer algunas reglas básicas de comunicación, como no interrumpir, dar a todos el mismo tiempo para hablar, reconocer errores y también hablar de los logros, el proceso y las oportunidades de desarrollo que el equipo puede tener. Ya eres parte de nuestra red mirífica, de personas maravillosas, asombrosas, magníficas y admirables que son agentes de cambio para la igualdad de género. El desafío WIM de este episodio es: si te sientes identificada o identificado con el síndrome del impostor, convérsalo abiertamente con otras personas. El sociabilizarlo de seguro te va a ayudar no solo a ti, sino a otras personas que también pueden padecerlo. Ahora corre la voz.
Comparte el podcast, convérsalo con tu familia, háblalo con los colegas del trabajo, amigas y amigos. E inclúyenos usando el hashtag #SoyMirífica, Somos Miríficos o Agente Mirífico. Este podcast fue producido y editado por Mara Media.